Buen día, mi nombre es Alexa Carrillo Mercader. Actualmente estoy cursando la carrera en Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de los Valles. A continuación les hablaré de la estructura de bandas electrónicas en óxido de circonio, obtenidas mediante cálculos A-B y litio. El contenido será una introducción, una metodología, la discusión y los resultados y al final una conclusión. La introducción. En particular, el óxido de circonio es un buen candidato para aplicaciones optoelectrónicas, ya que usando poca energía eléctrica proporciona apoyo en el proceso de emisión de luz de otros elementos. En este trabajo se realizó un estudio de las bandas electrónicas de óxido de circonio mediante la teoría de los funcionales de la densidad implementada en el código SIESTA. Se emplearon algunos funcionales para poder encontrar el más confiable en la descripción del óxido de circonio. Se modeló un cristal perfecto de óxido de circonio que fue relajado al mínimo de energía. Con la estructura relajada se analizó cuál funcional presentaba un valor de la constante de red más parecido al valor experimental. Finalmente se calcularon las bandas de energía en cada estructura relajada. Los resultados demuestran la existencia de un funcional que puede proporcionar una mejor descripción de las bandas de energía del óxido de circonio. Ahora, hablando de la metodología, empezaremos con el hamiltoniano electrónico asociado a la ecuación de Schrödinger. Usamos el hamiltoniano electrónico para describir la energía de un sistema en el que los electrones de los átomos están en constante movimiento e interactúan entre sí. El hamiltoniano electrónico se describe en la siguiente ecuación, donde T es la energía cinética de todo el sistema y U es la energía potencial. Al descomponer este hamiltoniano en las diferentes energías que contribuyen a su valor final, podemos encontrar que existen tanto la energía cinética de los electrones así como la de los núcleos. Además, el sistema también se verá influenciado por la energía potencial de interacción entre núcleo-núcleo, electrón-núcleo y electrón-electrón. Considerando también que la aproximación de Born-Oppenheimer indica que la energía cinética del núcleo tiene una contribución mucho menor comparada con la de los electrones. Por lo tanto, es posible despreciarla, obteniendo la siguiente relación para el hamiltoniano, donde TE es la energía cinética del electrón. UEN representa la energía potencial de la interacción electrón-núcleo. UER representa la energía potencial de interacción electrón-electrón. Y por último, UNN representa la energía potencial de interacción entre núcleo-núcleo. Seguimos con la teoría de los funcionales de la densidad. Para poder conocer la estructura de bandas electrónicas del óxido de circonio, se empleó la teoría de los funcionales de la densidad. Esta teoría se fundamenta en el teorema de Hohenberg-Koche, que indica que la energía es un funcional de la densidad, y por otra parte, en que se puede conocer la estructura electrónica de un sistema resolviendo la ecuación de autoconsistente de Cohen-Sham, de un electrón que interactúa con un potencial efectivo que contiene toda la información de un sistema. El campo de potencial efectivo depende de la densidad de carga electrónica que contiene los siguientes términos. B de R, contribución de los núcleos del potencial efectivo. Integral de N de R sobre R menos R, contribución clásica de Coulomb al potencial. BXC de R, contribución de la energía de intercambio y correlación. Seguimos con la primera zona de Brouillin para una FCC. La primera zona de Brouillin es el volumen de menor tamaño en el que podemos encontrar la representación de muestra de la celda primitiva. Al reproducir este volumen se generaría toda la red. Por otra parte, la descripción de cómo se propagan las ondas a través de nuestra red se determina considerando los puntos de alta simetría que, para el caso de una red FCC, son las siguientes. En la tabla 1 tenemos la notación de puntos de alta simetría de la primera zona de Brouillin en una FCC. En la figura 1 se muestra la primera zona de Brouillin para una FCC, donde tenemos de muestra la ubicación de los puntos primitivos de alta simetría en una FCC. Seguimos con el modelo de cristal perfecto del óxido de circonio y sus parámetros de cálculo. La fase estable FCC del óxido de circonio tiene una estructura en donde cada ion circonio está coordinado con 8 iones de oxígeno equidistantes, y a su vez cada ion oxígeno está coordinado tetraédricamente con 4 iones de circonio.
Los iones de circonio forman la estructura cúbica FCC y los iones de oxígeno forman una subred cúbica. Para comprobar que las coordenadas que establecimos en nuestros átomos corresponden a los de la estructura del óxido de circonio cúbica, se realizó un modelo mediante un sistema de 22 átomos, el cual fue representado en el programa Gimbal. La constante de red de la celda del óxido de circonio, de acuerdo con la base de datos de Materials Project, tiene un valor teórico de 5.14997 angstroms. Este valor es aproximado al valor considerado experimentalmente de 5.135 angstroms, pero debemos tomar en cuenta que este valor depende de la temperatura y del grado de estabilización. Los átomos empleados en el modelo y sus respectivas coordenadas se muestran a continuación. Se tomó en cuenta un átomo base y después se tomaron en cuenta 8 átomos para formar el cubo. Después se tomó en cuenta los átomos centrados en las caras y por último los oxígenos enlazados. En la figura 2 tenemos la representación de la celda cúbica del óxido de circonio y se muestran dos diferentes vistas de la misma estructura. Con el modelo descrito en la figura 2 y haciendo las consideraciones necesarias con respecto a la simetría del sistema, se realizaron los cálculos para la optimización de una estructura y de las bandas electrónicas mediante DFT con su implementación en el código Siesta, utilizando los funcionales PBE, PW91 y AM05, los cuales se basan en la aproximación del gradiente generalizado. La intención es la de comparar los resultados obtenidos con los valores experimentales y comprobar qué metodología nos permite describir de mejor manera al material. Las funciones base utilizadas son doble Z más polarización, DZP. También se utilizaron pseudopotenciales conservadores de la norma con una energía de corte de 150 RY, representando de manera eficiente al conjunto de ondas planas. En el caso de los cálculos realizados, las estructuras fueron relajadas a la mínima energía con el método de gradiente conjugado hasta que el valor máximo de la fuerza fue menor que 0.01 electronvolt sobre Armstrong, para lo cual fue necesario optimizar la estructura en más de una ocasión. Ahora pasamos al resumen de los resultados y a la discusión de estos. Comenzamos por la relajación de la estructura al estado de la mínima energía. Esto se consiguió al variar los parámetros de red y realizar los cálculos de la energía del sistema mediante la metodología descrita previamente. Los valores obtenidos mediante estos cálculos se muestran en la figura 3 representados por los puntos. Además, los valores fueron ajustados con la ecuación del estado de Murnau. En la figura 3 tenemos la gráfica de la energía total del sistema con respecto a la variación del volumen de la celda de óxido de circonio. En la ecuación, E0 es la energía final del sistema, B0 y B'0 son el módulo de compresibilidad y su primera derivada. Por último, B0 es el volumen en equilibrio. Al obtener el valor del parámetro de red, encontramos que, con el uso del funcional PBE, el resultado fue de 5.154 Armstrongs, mientras que para los funcionales PW91 y AM05, los resultados fueron de 5.153 Armstrong y 5.122 Armstrong respectivamente. De esta manera, confirmamos que los tres funcionales considerados en este estudio se pueden aproximar en cierta medida al valor del parámetro de red experimental de 5.135 Armstrongs. Seguimos con la banda de energía del óxido de circonio. Considerando los parámetros de red optimizados de la sección anterior, se realizaron los cálculos de la estructura de bandas electrónicas. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4. Como se puede observar, todos los casos se pueden reproducir el comportamiento de la brecha indirecta. Sin embargo, de acuerdo con lo que se sabe de DFT, la energía de la banda prohibida siempre es subestimada. En este trabajo, utilizando PBE, la energía es de 3.0571 electronvolts. Con PW92 es de 2.9749 electronvolts y con AM05 es de 2.894 electronvolts. En todos los casos observamos que hay una discrepancia muy grande con el valor experimental de 5.8 electronvolts. En la figura 4 tenemos la estructura de bandas electrónicas del óxido de circonio en una red cúbica. La línea punteada roja representa el nivel de Fermi.
Por último, tenemos la conclusión. En este trabajo se obtuvo la estructura de bandas para el óxido de circonio utilizando la teoría de los funcionales de la densidad implementada en el código Siesta. Se utilizaron tres diferentes funcionales para representar la energía de intercambio y correlación, PBE, PW91 y AM05, todos ellos basados en la aproximación de gradiente generalizado. La energía final del sistema con la variación del parámetro de red fue comparada con la ecuación de estado de Moornahan, en donde se observa que los valores obtenidos son muy parecidos al valor experimental. Finalmente, al realizar el cálculo de bandas electrónicas, podemos confirmar que las tres metodologías describen en buena medida a la estructura de bandas indirecta característica del material. Sin embargo, debido a la metodología utilizada, el valor de esta energía es muy diferente al reportado experimentalmente. Muchas gracias por su atención.